¿qué es lo que más lleva a participar a la gente en estos cursos? Mira, la lengua de señas, como les dijimos antes, es un idioma en sí mismo, eso ya está comprobado. Y a pesar de ser un idioma en sí mismo muy lindo, muy bello, muy creativo, está asociado a una discapacidad. Entonces, en general, los estudiantes que vienen porque tienen de alguna manera alguna relación con esa discapacidad. Porque son papás y llevan a sus hijos a la escuela y no saben hablar en lengua de señas y no les entienden. Porque tienen hermanos sordos y quieren comunicarse con su hermano y no hay asociaciones donde poder aprender. El año pasado, mira, hubo un tema muy interesante porque vinieron 2 mamás y 2 docentes de escuela común. Estas 2 mamás tenían los nenes en primer grado y una compañerita era sorda y querían incluir la compañerita a los juegos y no le entendían. Entonces las mamás vinieron a aprender lengua de señas. Aplauso para esas madres. Aplauso para esas mamás. Pero así mismo vinieron las 2 docentes de esa nenita, o sea que por un alumno vinieron 4 personas a aprender lengua de señas. Que fue re interesante, y porque las docentes estaban acompañadas, un proyecto integrador, iba una docente integradora una vez cada 15 días, pero no era suficiente, necesitaban herramientas lingüísticas y el Estado no se las garantiza. Entonces, o sea, es variado. Hay mucha gente que viene porque quiere aprender el idioma y después dice, no, esto es más difícil, yo esperaba mover las manos y aprender. Y no se bancan 2 años, 3 años de tránsito por un idioma. Porque es lo mismo, como vos en inglés aprendés a pronunciar, a modular, acá tenés que aprender a mover las manos. A ser consciente de qué dice tu cuerpo. Uno mueve el cuerpo todo el tiempo. Mueve, pero no sabe qué dice. Entonces por ahí dice una mentira y lo pesca. Tu cuerpo me dice otra cosa. Pero eso, ¿cómo lo hago lingüístico? ¿Cómo lo meto en una lengua y luego intencional? Requiere todo un trabajo del autoconocimiento del cuerpo. En general los estudiantes nos movilizan mucho. Mucha gente cuando logra hacer cosas llora, se emociona, porque lleva otra caudal el aprendizaje de la lengua de señas. Es distinto. Y yo por mi parte, como docente, bueno, llevar la lengua de señas a las escuelas y desde mi lugar darle la posibilidad del acceso a la comunicación a tantos niños que quizás se ven como imposibilitados, porque como te digo, la mayoría de los niños sordos son hijos de padres oyentes que no conocen la lengua de señas en su mayoría. Entonces, bueno, desde mi humilde lugar, aportar algo ahí y seguir difundiendo la lengua de señas, que es una lengua pero tan importante para toda la comunidad sorda y que quizás la sociedad todavía no lo puede hacer consciente. Entonces, bueno, llevarlo, regarlo. ¿Creen que habría que trabajar legislativamente, incluso llegar a obligar a determinadas instituciones a tener personal capacitado? Mira, hay diferentes proyectos de ley que dicen que va a estar la ley en las escuelas, que la lengua de señas va a ser una materia obligatoria. Falta mucho trabajo para eso. Primero porque no hay un instituto, un ente regulador de la lengua. Hasta el día de hoy en Argentina. Es una lengua nuevita que está en crecimiento y que todavía no tiene un proceso de formación de enseñanza, que eso es lo que nosotros queremos publicar. ¿Cómo se tiene que enseñar una lengua visogestual? Que hay muchas cosas que se reproducen los parámetros de la oralidad pero que no funcionan, porque es una lengua visogestual y hay que entrenar otros dispositivos que no son la voz. ¿Me entendés? Sí. Entonces, me parece que lo que primero hay que regular es cómo se va a hacer la enseñanza de esta lengua como una lengua 2. Como una lengua segunda a una persona que escucha, una persona que ya tiene una base de una lengua auditiva y quiere aprender una lengua extranjera. ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo se enseña a esta misma lengua a un niño que la aprende como lengua 1, pero la aprende porque sus padres hablan la lengua oral, no la lengua de señas? Entonces no le va a salir natural, la va a tener que aprender. Eso en educación no está reglamentado. No hay contenidos básicos mínimos. Por ejemplo, vos en toda la escuela tenés contenidos mínimos para la enseñanza de la lengua. Esos son la lengua escrita y el español. No hay contenidos mínimos para la enseñanza de la lengua de señas. Entonces me parece que están muy buenas esas legislaciones, pero si no se hacen investigaciones previas, antropológicas y lingüísticas, que nos lleven a una buena base, no vamos a llegar ahí de una manera exitosa. Vamos a copiar modelos que van a fracasar. Bien, hablando de estos modelos, ¿hay alguno en particular en alguna parte del mundo donde ustedes vean al menos reflejado un punto, es decir, nos gustaría avanzar como tal país? Sí, mira, hay un modelo que empezó en 1860 con un clérigo francés
que cruzó el océano y se fue a Estados Unidos y que generó la primera universidad bilingüe del mundo y que se mantuvo bilingüe cuando todo el resto del mundo dijo vamos a hacer orales. Ya tiene muchos años de trayectoria, se llama Gallaudet. Es un nivel inicial, escuela primaria, escuela secundaria y universidad. Pero ¿qué característica tiene esta universidad? No que todos los que van son sordos, sino que yo quiero ir a estudiar abogacía en lengua de señas, voy a estudiar abogacía en lengua de señas como idioma. Pero yo soy sordo, yo soy docente hablante de la lengua y voy y curso en ese idioma que quiero cursar. Y algunos docentes son sordos y otros no. Y algunos estudiantes son sordos y otros no. Y tiene un modelo de enseñanza para un sordo y para un oyente, que está muy interesante. Lo que pasa que, bueno, necesitamos muchos subsidios para llegar a ver. Pero 1860. Increíble. Empezó en Francia. Siglo XIX. Más o menos en 1900 empezó haciendo Gallaudet, con un discípulo francés que se fue para allá. Es interesante esto porque Estados Unidos se mantuvo bilingüe cuando Alemania se mantuvo oral. Y cuando fue en 1880 un debate mundial donde diciendo la lengua de señas interfiere en el aprendizaje de la lengua oral. Y si los sordos no hablan, no piensan. Entonces la lengua de señas no puede estar. Vamos a censurarla. Y en el mundo, a nivel mundial, desde 1880, la enseñanza para el sordo fue oralista. Se les prohibió el uso de la lengua de señas, se les prohibió las asociaciones, se les prohibió el casamiento entre sordos. Todas esas cuestiones, pero era una unidad nacional. En 1880 acá también nosotros pasamos como Argentina como una unidad nacional, no había otro idioma, era una unidad. Bueno, lo mismo con la historia de las personas sordas que están dentro de nuestra misma política. Y sin embargo es el único entidad que se mantuvo bilingüe y dijo, yo no voy a hacer caso a todo eso. Por eso tiene un recorrido histórico muy importante. Y fue ahí donde la primera vez los sordos se manifestaron en pedido de la lengua de señas a nivel mundial. Pero 1860 ya Finlandia y estaban Noruega trabajando son así. países donde tener dos lenguas es usual porque tienen lenguas minoritarias. Entonces todos aprenden inglés, todos aprenden español, entonces todos aprenden lengua de señas. Hay una aceptación distinta de la discapacidad. Ser bilingüe no es tan malo como lo es en Argentina, de alguna manera. Ser bilingüe es malo. Sí, porque allá la enseñanza del bilingüismo está implementada en la educación. Si vos tenés un hijo con discapacidad, el Estado te dice, anda a aprender lengua de señas y te paga el curso y te deja salir del trabajo. Porque es una obligación ser bilingüe. No pasa acá. Acá, bueno, te podés pagar el curso, no podés salir del trabajo y no tenés ninguna política estatal. Entonces, castigo, acá ser bilingüe es malo. Es un Porque no castigo. podés acceder. Es un castigo. Es un castigo. por ser bilingüe. Bien, señores, Carolina y Erika de ADAS, Asociación de Artes y Señas de Granadero Baigorria, para todo el país. Y no se olviden de colaborar con ADAS, Asociación de Artes y Señas. Nosotros todas las semanas pasamos el número y antes de terminar lo vamos a repetir. Gracias, Erika, gracias, Caro, por estar con nosotros. Subimos un poquito la cortina y nos acomodamos.